Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno con unos textos fundamentales, Fragmentos de La Celestina, de Fernando de Rojas. Efectivamente, tenemos el prólogo, escenas clave, material muy potente para entender la obra. Eso es, vamos a ver a los personajes, los conflictos, y bueno, nuestra idea es desentrañar las claves, ¿no? Entender por qué esta tragicomedia sigue siendo tan relevante. Exacto. Hay que pensar que estamos a finales del siglo XV, una época de transición total entre medievo y renacimiento. Y La Celestina está justo ahí, en esa bisagra. Justo ahí. Y estos textos nos dan una visión, digamos, directa de su lenguaje, que es vibrante, de sus temas, que son universales, y de la complejidad de los personajes. Pues vamos a ello. El prólogo ya empieza fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Con esa idea de Heráclito y Petrarca. Sí, la de que todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla. O sea, que todo nace de la lucha, del conflicto. Tal cual. Y no se queda en filosofía abstracta, ¿eh? Te pone ejemplos muy gráficos. Sí, sí. Las estrellas contra el cielo, los elementos. A los animales cazándose unos a otros, el león al lobo, el lobo a la cabra. Es una visión de la naturaleza, bueno, bastante cruda. Hay una imagen que a mí me impactó especialmente, la de la víbora. Uf, sí, es brutal. Que la hembra mata al macho, y luego la primera cría revienta a la madre para vengar al padre. Y el texto lo dice claro, qué mayor guerra que llevar dentro a quien te va a comer las entrañas. Tremendo. Es que esa idea de la contienda lo impregna todo, y Rojas la lleva al terreno humano. Las guerras, las envidias, la insatisfacción constante. E incluso a la propia obra. Incluso a la obra. Reconoce la polémica que ya había en su tiempo. Que si era larga, que si era corta, que si era clara u oscura. Como si la literatura misma fuera un campo de batalla de interpretaciones. Exacto. Y él mismo, digamos, interviene en esa contienda sobre el género. Claro, lo de llamarla tragicomedia. Eso es. Ni comedia por el principio placentero, ni tragedia por el final desastroso. Una solución intermedia. Y también distingue entre tipos de lectores, ¿no? Sí, los que buscan solo la historia, los que van a por los refranes, y luego están los discretos. Los que buscan la suma para su provecho, las enseñanzas, las sentencias filosóficas para aplicarlas. Es una obra que invita a eso, a distintas lecturas, a una especie de lucha interpretativa también. Vale, pues pasemos a los personajes. Calisto, el joven noble. Calisto. Aparece ya consumido por la pasión, totalmente. Sus primeras palabras a Melibea son, bueno, una adoración casi religiosa. Ve en ella la grandeza de Dios. Es una idealización tremenda, muy del amor cortés, pero, llevada a un extremo casi enfermizo. Pero eso dura poco. Poquísimo. En cuanto hay un rechazo o se siente solo, esa exaltación se convierte en desesperación pura. Lo vemos queriendo morir, encerrado, lamentándose en la oscuridad. Y usa unas hipérboles, exageraciones brutales para expresar ese dolor. Lo de comparar su fuego interior con el incendio de Roma. Exacto. Y diciendo que lo suyo es peor, porque la llama del alma dura toda la vida, quema por dentro, no como el fuego que quema cuerpos y ya. Es un dolor existencial, profundo. Y como contrapunto a esta idealización tan desbordada, tenemos a Sempronio, su criado. El contrapunto perfecto. El cinismo y el pragmatismo hechos persona. Lo primero que piensa al ver a Calisto así es, loco está este mi amo. Tal cual. Un baño de realidad. Incluso duda si ayudarle o dejarle morir, por si le salpica a él. Aunque luego razona que le conviene más tenerlo vivo y contento. Claro, por interés propio. Pero lo interesante es cómo intenta curarle. Sí, cómo lo hace. Porque no es muy sutil, ¿verdad? Para nada. Le da una dosis de realidad. Y de misoginia bastante bestia. Ah, el famoso discurso sobre las mujeres. Ese mismo. Una retahíla terrible sobre los vicios femeninos. Que sí, mentiras, engaños, lujuria, vanidad. Todo. Culminando con citas clásicas, ¿no? La mujer como arma del diablo, destrucción de paraíso. Tela. Refleja una mentalidad de la época, claro. Pero Rojas lo usa de forma muy inteligente. ¿En qué sentido? Pues mira, por un lado, define perfectamente a Sempronio. Cínico, interesado, misógino. Y por otro, es como si le dijera a Calisto: a ver, espabila, deja de idealizar. Esta es la realidad, o mi versión de ella. Actúa en consecuencia si quieres conseguir algo. Pragmatismo puro y duro frente a la pasión idealizada. Exacto. Y de ahí surge la solución práctica, recurrir a Celestina. Que es Sempronio quien la menciona primero. La describe como vieja barbuda, experta en maldades, hechicera y sobre todo alcahueta. Una alcahueta legendaria en la ciudad.
Sempronio habla de miles de virgos hechos y deshechos por ella, que podía provocar a las piedras. Pero la descripción más detallada y casi más inquietante viene de Pármeno, el otro criado. Sí, Pármeno la conoce bien. Su madre, Claudina, era del gremio, digamos. Y nos da un retrato, muy completo. Completísimo. Sus oficios de tapadera, labrandera, perfumera, arreglaba virgos, maquilladora. Pero lo principal era ser alcahueta y un poquito hechicera. Describe su forma de operar, ¿no? Con criadas, clérigos, estudiantes, usando hasta la iglesia como tapadera. Y la descripción de su casa es casi un laboratorio. Alambiques, potingues cosméticos, pero también ingredientes para filtros de amor un poco siniestros. Huesos de corazón de ciervo, lengua de víbora, soga de ahorcado, vaya tela. Pármeno lo resume muy bien. Una actividad múltiple, clandestina. Y con una fama que según él hasta las piedras gritan su apodo por la calle. Puta vieja. Una figura central, sin duda. Y su habilidad para manipular. Eso es clave en toda la trama. Es que es increíble cómo se adapta a cada persona. No tiene un método único. Para nada. Detecta la debilidad de cada uno y ataca por ahí. Es una estratega. Como lo hace con los criados, por ejemplo, que son muy distintos entre sí. Pues mira, con Sempronio va al grano. La codicia. Juntos nos aprovechemos. Le cuenta su plan de sacarle más dinero a Calisto, alargando la esperanza, negocios. Directa y pragmática. ¿Y con Pármeno? Él al principio se resiste. Claro, Pármeno empieza siendo leal a Calisto, rechazando los bienes mal ganados. Con él, Celestina es mucho más sutil. Despliega todo un arsenal. ¿Qué tipo de tácticas usa? Pues mezcla de todo. Apela a la nostalgia, recordándole a su madre Claudina, que eran íntimas. Le promete una herencia escondida, oro y plata, más que el sueldo de Calisto. El bolsillo siempre tira. Siempre. Y, crucialmente, le tienta con Areusa, la prostituta que Pármeno desimea. Le ataca por lo sentimental, lo económico y lo sexual. Un plan perfecto. Una maestra de la ingeniería social, vamos. ¿Y con Calisto? ¿Cómo maneja a ese noble tan exaltado? Otro se autoelogia, presume de sus habilidades. Y le va sacando dinero poco a poco. Claro. Primero las 100 monedas, luego la cadena de oro. Le maneja las expectativas de forma brillante. Le hace creer que Melibea ya está casi en el bote, pero que hay que ser discretos, ir despacio. Y el momento cumbre es cuando le da el cordón de Melibea como si fuera una reliquia, ¿no? Exacto. Alimenta ese fervor casi religioso de Calisto. Lo manipula usando sus propios sentimientos exaltados. Es magistral. Y con Melibea, esa escena es una lección de persuasión. Totalmente. Entra con una excusa tonta, vender hilado. Y luego introduce a Calisto. Pero ojo, como un enfermo anónimo que tiene un terrible dolor de muelas. Dolor de muelas. Increíble. Y para ese dolor pide una oración de Melibea y su cordón, como si fuera un remedio mágico. Melibea al principio se enfada muchísimo al oír el nombre de Calisto. Sí, estalla. Pero Celestina aguanta el tipo. Piensa para sí. Más fuerte estaba Troya. Sabe esperar. Y le da la vuelta. Le da la vuelta. Con halagos a Calisto, apelando a la piedad de Melibea, y poco a poco revela que la enfermedad no es de muelas, sino de dulce amor. Y sugiere que Melibea también está afectada. Exacto. La va acercando psicológicamente. Es una depredadora emocional, en cierto modo. Toda esa manipulación, claro, tiene consecuencias, especialmente en Pármeno. Vemos su lucha interna. Sí, al principio intenta ser leal a Calisto. Dice eso de, por ser leal padezco mal. Intenta mantener una cierta integridad, la pobreza alegre. Pero la presión es fuerte. Celestina por un lado, Sempronio por otro. El cinismo de Sempronio, las promesas de Celestina, la tentación de Areusa, van minando su resistencia. Y hay un momento en que cede. ¿Cuál es ese punto de inflexión? Cuando reflexiona y dice: quiero irme al hilo de la gente, pues a los traidores llaman discretos, a río vuelto ganancia de pescadores. Es la rendición moral. Decide que si ser discreto es ser traidor y aprovecharse, pues eso hará. Exactamente. Es la claudicación. Pacta con Sempronio, se une al plan y ahí sella su destino. La codicia se convierte en su motor. Y esa misma codicia es la que provoca la primera gran tragedia, la pelea por la cadena de oro. Brutal. Sempronio le recuerda a Celestina que sobre dinero no hay amistad. Quieren su parte. Pero ella se niega. Se siente la artífice de todo y no quiere compartir el premio gordo. Les dice: soy yo obligada a soldar vuestras armas. Como diciendo, ¿tengo yo que pagaros por vuestro trabajo sucio?
Y ese desafío es fatal. Fatal. Los criados cegados por la codicia la matan allí mismo. Una violencia muy cruda, muy directa. Y las consecuencias son inmediatas. Inmediatas. Los capturan casi al momento y los ejecutan. La espiral de muerte empieza a girar muy deprisa. Mientras pasa todo esto, la obra nos da como fogonazos de la sociedad de la época. Sí, por ejemplo, la conversación entre Elicia y Areusa, las pupilas de Celestina. ¿Qué revela esa conversación? Pues un resentimiento de clase muy fuerte. Critican a Melibea, la envidian, dicen que su belleza es postiza, por las ropas y las joyas. Areusa se queja amargamente de cómo tratan las señoras a sus criadas. Maltratadas, dice. Esperan recompensa y reciben insultos. Es una mirada a las tensiones sociales que había por debajo de la superficie. Muy interesante. También aparece Centurio, ¿no? El rufián. Sí, un personaje casi cómico. Un fanfarrón contratado para vengar a Celestina, pero que en realidad solo piensa en cómo escaquearse. Mucha espada, pero poca acción. Sus compinches, cerca del huerto donde están Calisto y Melibea. Provoca la siguiente tragedia. Eso es. Calisto se alarma, intenta bajar rápido por la escala. Y se cae. Se mata. Una muerte absurda, casi ridícula, nada heroica. Sus últimas palabras son un grito. ¡Váleme Santa María! ¡Muerto soy! Confesión. Y después de eso viene uno de los momentos culminantes. El monólogo de Melibea. Desde la torre. Uf, qué momento. Habla con su padre pleberio antes de suicidarse. Es un discurso terrible, desgarrador. Confiesa todo, su amor, que ha perdido la virginidad, y justifica por qué se va a matar. Cita ejemplos clásicos, bíblicos, de gente que murió por amor o desesperación. Su lógica es implacable, aunque terrible. Si Calisto ha muerto, ella tiene que seguirle. Su muerte convida a la mía. Muéstrame que ha de ser despeñada por seguille en todo. Es una de las grandes elegías de la literatura española. Cuestiona todo, ¿no? Sus riquezas, sus honores. ¿Para quién edifiqué torres? ¿Para quién adquirí honras? Es la ruina total. Es el llanto por el fracaso de un proyecto de vida, por la pérdida del sentido, y su dolor se vuelve una acusación enorme. Contra el mundo. Lo llama laberinto de errores, morada de fieras, mar de miserias. Y contra el amor personificado. Lo culpa directamente de toda la tragedia. Es como si ese lamento final de Pleberio fuera la máxima expresión de aquella contienda universal del prólogo. El resultado final de todas esas luchas internas y externas. Es una buena forma de verlo, sí. El llanto sobre las ruinas de las pasiones. Y es curioso que, después de este clímax tan brutal, tan emocional, la obra original añada unas coplas finales. Del corrector, Alonso de Proaza. Que intentan darle un cierre moralizante. Exacto, un mensaje final. Aprended la lección. Huid de estas pasiones destructivas. Amaos a Dios. Justifica lo lascivo de la obra como un cebo, ¿no? Para atraer al lector a la enseñanza. Separa el grano de la paja. Esa es la intención declarada, sí. Bueno, pues recapitulando un poco, hemos recorrido la intensidad de la Celestina, ¿eh? Desde esa idea de la contienda como motor del mundo. Pasando por la fuerza arrolladora y al final destructiva del amor de Calisto y Melibea. La figura complejísima, fascinante y terrible de Celestina, la manipuladora. La caída de los criados, arrastrados por la codicia y la influencia de Celestina. Y ese desenlace tan rápido, tan trágico, que se lleva a casi a todos por delante. Sí, y como decíamos, el cierre formal de la obra nos da esa advertencia moral. Huid de las pasiones, buscad la virtud. Pero, claro, la genialidad de Rojas está en haber dedicado cientos de páginas a explorar precisamente esas pasiones, el deseo, la ambición, el engaño, la venganza, con una profundidad psicológica y una fuerza expresiva que, sigguen impactando siglos después. entonces queda una pregunta flotando, ¿no? Yo creo que sí. La pregunta para quien se acerca a la obra es, ¿qué resuena más fuerte? ¿Esa advertencia moral del final, que casi parece un añadido? ¿O la pintura tan vívida, tan compleja, a veces tan brutal, de ese loco amor y de todo el laberinto de deseos humanos que Rojas desplegó con tantísima maestría? Ahí lo dejamos.